Buenos días a todos y bienvenidos para una nueva edición de nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos volviendo a las cosas de costumbre con una pequeña mirada a la demanda. Sin sorpresa, una demanda que ha vuelto a subir la semana pasada respecto a la semana anterior. Pues básicamente porque fue la primera semana completa sin el día festivo del año, entonces por eso la demanda creció respecto a la semana anterior. Sin embargo, pues se ha quedado dentro del rango normal de variación de demanda si miramos comparado con los años anteriores, incluso en una franja algo baja respecto a otros años. Es bastante normal, ha sido así en particular por el tiempo no tan frío, por lo menos en la primera parte de la semana. Después llegó una hora de frío con algo menos de viento, de hecho, como lo que vamos a ver ahora en unos minutos. Ha sido repuntar la demanda, pero bueno, globalmente una demanda estadísticamente baja, entre otros también por el parón de unas industrias, por los altos precios de energía y bueno, por esas cosas globalmente también. De lo que se puede saber hasta ahora, porque tampoco están accesibles todos los datos, falta un poco de transparencia, por lo menos para tener datos tan temprano en el momento sobre esta información. Igual quiero llamaros la atención sobre lo que había sido el año anterior, a este mismo momento. El año pasado, esta misma semana, estábamos post-Filomena o en plena Filomena, bueno, entonces con un tiempo extremadamente frío, una ola de nieve nunca vista o casi nunca vista en unas numerosas partes de España. Entonces nota la diferencia muy importante de demanda por la ola de frío del año pasado, que había sido pues histórica claramente. Entonces ahora mirando el pool, pues de tener una demanda más alta y también un viento más bajo la semana pasada, el pool subió y se estabilizó y se promedió un 214 euros el megavatio hora semanal, que es efectivamente más bajo que los máximos que hemos visto, sin embargo, obviamente todavía muy alto, incluso respecto a las subidas del año pasado, estamos básicamente en el nivel que habíamos alcanzado en la segunda parte del otoño, acercándonos en el otoño directamente acercándonos al invierno, con 214 euros el megavatio hora. Vamos a ver que hubo la semana pasada un acoplamiento bastante bueno con el resto de Europa, manteniendo igual un precio más bajo en España que en otras partes del continente. Entonces, mirando el recurso eólico y solar, el perfil horario, pues como decía, un inicio de semana con una producción eólica bastante buena en toda la península ibérica, sustancialmente menor en Francia, y al final de la semana, pues el viento bajo en la península ibérica, igual se mantuvo mejor en Portugal, de ahí el interés, ahí notar el buen recurso eólico en el lado atlántico respecto a otros lados del país. Es bastante notable e interesante notar eso aquí. Mientras que en Francia, pues el viento siguió, al final ha sido bajo toda la semana. Por solo la generación solar, pues, bueno, una generación solar de invierno mayor que los años pasados, pero porque ha crecido también la oferta, la potencia instalada, una generación solar relativamente normal y buena en realidad para este inicio de invierno, inicio de año, perdón. Y entonces ahora si miramos la generación horaria por tecnología, buena noticia, ya volvemos a contar con toda la capacidad nuclear para generar en el sistema español. Eso al final viene bien y ha venido bien en particular esta semana por el viento que ha ido bajando a medida de la semana y directamente para poder exportar a los países vecinos. Porque como decía ahora, del lado de Francia y también al principio de la semana del resto de Europa hubo bastante poco viento al principio de la semana. Después llegó un viento más fuerte en el Mar del Norte para el fin de semana que ha venido bastante bien y de hecho nos ha venido bien hasta aquí porque permitió al final importar energía
en momentos donde venía bastante bien, porque fueron los momentos de menor viento en la península ibérica. Pero globalmente las exportaciones y la alta generación de gas se mantuvo para poder exportar, en particular a Francia, que necesita energía últimamente, carece de capacidad controlable para generar y le falta efectivamente, está importando a todos sus vecinos, empezando por España. Y de ahí las exportaciones muy fuertes y sobre todo el nivel de gas que se mantuvo muy alto. Porque es verdad que hubiéramos podido usar menos combustibles fósiles, incluso menos hidráulica, para exportar menos. Pero como la optimización se hace a nivel europeo, pues fue necesario mantener esos altos niveles de producción fósil para poder exportar a los países vecinos en este caso. Y eso se ve bien en los precios, porque al final, a pesar de tener un precio más bajo que los países vecinos, pues España se mantuvo con un precio alto por ese alto uso del gas. Sin embargo, notar igual que el precio, entonces, como decía, era más alto todavía en Francia, incluso llegó casi a 320 euros el megavatio hora en las puntas. Notar también, que eso es bastante relevante, las caídas de precio en España durante el día, gracias a la producción solar, que incluso el viernes llevó el precio a ser inferior que durante la noche. No es lo normal todavía, algún día lo será. Todavía no es lo normal, todavía es algo que bueno, pasa pocas veces, típicamente un viernes, como aquí fue el ejemplo. Entonces eso es lo que os quería contar sobre esta semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bueno, pues el gas volvió a tener una semana de bastante agitación, sobre todo al final. Es cierto que, bueno, si comparamos, claro, con de dónde venimos y los movimientos que hemos tenido pues a final de año pasado, pues todo palidece, ¿no?, en cuanto a la escala, pero seguimos hablando de movimientos muy amplios. Por ejemplo, la semana pasada pues se marcó un mínimo en 69 intradiario, en 69 euros el megavatio hora, el contrato del mes siguiente, que es el mínimo desde principios de año. Y, sin embargo, también se marcó un máximo en los 96 euros el megavatio hora el viernes. Es decir, en 2 días, desde el jueves en el que se alcanzó el mínimo al viernes, hubo una variación de 27 euros de diferencia en el contrato del mes siguiente, lo cual indica que, bueno, que la volatilidad sigue siendo tremenda y que ante las noticias que van saliendo, pues el mercado reacciona siempre con mucha virulencia. Al final, el gas lo que hizo fue cerrar en 86,97, que es un descanso relativo y bastante pequeño del 1,3%, por debajo de la semana del cierre de la semana anterior. Y de hecho, la tónica de la semana anterior se imponía a la pasada, en el sentido de que seguía llegando grandes envíos de gas natural licuado desde Estados Unidos. Esta, por ejemplo, se espera también que lleguen más de 30 barcos para un total de 2,5 BCM. La semana pasada ya se alcanzó el récord histórico en un total diario de 400 millones de metros cúbicos al día en esta forma de gas. Entonces, bueno, eso junto con las temperaturas que son acordes para la época del año y que por ahora no se prevé que vaya a haber un frío exagerado en los próximos días, pues se volvió a compensar la gran fuente de preocupación, que es el nivel en mínimos de las exportaciones rusas hacia Europa, que si siguen a estos niveles, pues tendríamos que terminaría en enero con un total de 8 BCM, que es nada más y nada menos que un 30% menos que el mínimo de los últimos 5 años. Es decir, realmente hay un problema, todos lo sabemos, está perfectamente identificado y por ahora no tiene visos de solución. Lo que pasa es que tanto las temperaturas más o menos benignas como el envío de gas natural licuado por ahora están compensándolo. Hubo otra fuente de problemas la semana pasada, que es la estabilidad de las plantas noruegas. En este caso no fue tal, y una parada parcial de la mayor planta que hay allí, la de Troll, pues hizo que descendieran también las exportaciones noruegas hacia el continente europeo en 26 millones de metros cúbicos al día. Y bueno, lo que parecía que iba a ser una semana clarísimamente bajista y que al final, ya digo, se perdió en 1,3, bueno, pues esto se vio, digamos, mitigado el viernes
con un fuerte rebote inicial, fue más inicial que luego se fue diluyendo durante el día, cuando EDF anunció que su objetivo de producción nuclear para 2022 caía un 10% desde el rango de 330 a 360 teravatios hora del año hasta los 300-330. Esa caída de entre pues, un 30 y un 60 de entre 30 y 60 teravatios hora, pues deberá ser cubierta inicialmente por gas o por carbón, por lo que el gas reaccionó al alza, y ya digo que lo hizo al principio de forma bastante fuerte y luego se fue quedando en poca cosa el rebote. Bueno, el mercado de gas europeo sigue en modo, digamos, en formato polvorín, con tensiones geopolíticas que impiden predecir cuándo se aliviará definitivamente la actual situación, que es todavía de gran riesgo porque los niveles de almacenamiento, que ahora están en 46,8%, pues siguen siendo muy bajos y hay incertidumbre, aunque ahora mismo no se prevea que vaya a venir un frío extremo. Si esto ocurriera, pues tendríamos un problema. Pero por ahora parece ser que la situación más o menos está controlada, ya digo, a expensas, y eso es lo que está incorporando el mercado en los precios de lo que vaya a ocurrir con la temperatura en los próximos días. El CO2, ¿qué ocurrió? Pues bueno, el viernes también recuperó parte de las pérdidas que venía registrando toda la semana y que le llevaron a cotizar en 80 euros la tonelada, que es el mínimo del año. Está moviéndose ahora mismo en un rango bastante pequeño para lo que nos tiene acostumbrados el CO2, que no es más de 3-4 euros tonelada. Ahora mismo, ya digo, está tocando los mínimos del año, la semana pasada, 80. De ahí se recuperó también el viernes hasta los 82,08, que fue el precio de cierre final, con caída semanal del 3,9%. Hay una demanda realmente bastante, digamos, alicaída. De hecho, por ejemplo, la subasta del viernes se liquidó con un descuento frente al spot de 57 céntimos, que es la mayor del año. Y el viernes, pues lo mismo que ocurrió con el gas. Ante el anuncio de EDF, el mercado se dio la vuelta, ya que se estima que un extra de entre 20 y 25 millones de toneladas, según los analistas que se puedan consultar, podrían ser necesarias para compensar la caída de la producción nuclear. Es decir, el hecho de que aumente la demanda de carbón pues, y de gas llevará aparejado un aumento de demanda de certificados de emisión, que es alrededor del 2% del total del mercado o del 3% del total del mercado en lo limitado a la producción de electricidad. Entonces, bueno, el mercado, yo creo que en ocasiones anteriores, por ejemplo en 2020, hubo algo similar con una modificación también de los planes de EDF y reaccionó al alza en más de un 10%, y esta vez, sin embargo, la reacción al alza ya veis que fue muy limitada. Sí que es verdad que cuando se reaccionó al alza fue cuando en 2020, cuando el CO2 estaba alrededor de 20 euros tonelada, ahora está en 80, pero bueno, en términos relativos, que yo creo que es lo que importa, en aquel entonces subió un 10%, ahora mismo la recuperación pues fue limitada al 2%. La demanda ahora mismo está bastante relajada en el mercado de los certificados de emisión europeo. Y por último, en lo que respecta al petróleo, es el único que fue alcista la semana pasada, el único componente del complejo energético que fue alcista. Ya veis que ha llegado a los niveles de máximos de los últimos 3 años, que ya los ha pasado esta semana. La anterior cerró en 86,06, subiendo un 5,3%, que son, ya digo, precios muy similares a los de finales de 2021, cuando alcanzó los 86,70. La semana pasada se quedó en 86,50. La Agencia Internacional de la Energía publicó un informe en el que se limitaba claramente el impacto de la variante Ómicron sobre la demanda global de petróleo, y el hecho de que la OPEP no esté produciendo a plena capacidad pues está haciendo que el mercado quede algo más tensionado de lo que a los mayores consumidores les gustaría. Ya sabemos cómo han reaccionado en el pasado cuando los precios han sobrepasado el nivel de 85, y es de esperar que en breve también tengamos quejas similares, ¿no? Veremos si se repite la historia. Ya sabéis que han echado mano de las reservas estratégicas que tienen tanto Estados Unidos como China y Japón. Veremos si juegan un poco más por ese lado o la presión viene de la parte diplomática a la OPEP Plus, al cártel y a sus aliados. ¿Y cómo reaccionan los futuros de electricidad ante un complejo energético que era bajista, salvo el petróleo? Bueno, pues veis que también hubo pérdidas considerables. De hecho, los futuros de corto plazo pues fueron marcando mínimos día tras día.
hasta de nuevo el viernes, en el que se limitaron de algún modo las pérdidas y se rebotó, pues bueno, siguiendo lo que pasaba en el mercado de gas y en el de CO2. El Q2 perdió un 10% hasta 171,5, el Q3 se quedó en 174, perdiendo un 13%, y el Q4 terminaba en 175 tras dejarse un 8%. Bueno, veis que la curva de corto plazo ha recuperado algo en cuanto a niveles bueno, pues de su forma tradicional, digamos, pero siguen estando las tres referencias cotizando en niveles muy similares, porque los trimestrales del gas siguen también estando en niveles similares. Lo comentábamos la semana anterior, cuando establecíamos ese valor de los futuros trimestrales del gas en alrededor de 85-90 euros megavatio hora. Ahora están muy por debajo, están en el entorno de los 60-65, pero siguen estando los tres en el mismo nivel. No hay una prima que siempre suele haber en invierno frente al verano, porque como sabemos que vamos a terminar con los almacenamientos europeos muy bajos, pues desde el principio se va a demandar gas para empezar a llenarlos, y eso es lo que ahora mismo está descontando el mercado de futuros de gas. En lo que respecta a los CAL, pues también siguieron al gas. El 23 cayó un 3,6 hasta los 107, llegó a un mínimo de 96,5 el jueves y ya digo cerró en 107 tras caer un 3,6, y el 24 sin embargo subió un 4% hasta los 76 euros megavatio hora, y ya digo que se replicó perfectamente lo que pasaba en el mercado de gas. El CAL 23 caía y el CAL 24 del gas subía. Pues muchas gracias, esto era todo por mi parte, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un excelente día, una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.